Bienvenidos y bienvenidas a Diálogo Abierto en RTC Televisión Municipal de Iquique. Nos encontramos en este programa para lo de siempre, para entrevistar a personalidades, autoridades de relevancia en un plano que nos interesa destacar. Y por eso hoy día hemos invitado a conversar a Juan Morales Barraza para entrar a revisar un panorama de la situación económica local, y posteriormente vamos a tener una conversación también con el doctor Felipe Platero para revisar el panorama que nos encontramos en la salud de la región y las regiones, muchas veces postergadas en todos los planos. Pero vamos a tener la oportunidad de conversar luego con Felipe Platero. Vamos a comenzar este diálogo abierto con nuestro amigo Juan Morales Barraza. Un gusto, Juan Morales, saludos. Encantado de saludarte, Víctor. Bueno, como tú sabes, ya hemos conversado varias veces en diálogo abierto. La idea es dar información a nuestros telespectadores para que se informen y tomen decisiones mejores, más plenas, sobre todo en un momento difícil como el que vivimos ahora. Quería conocer de tu parte, Juan, un breve panorama económico de la región de Tarapacá. Bueno, lo primero que podemos señalar y felicitar a la gente que, pese a la gravedad del contagio, están trabajando. Son tanto los empleados de la salud que están ahí en la primera línea, pero también las Fuerzas Armadas, aquellas personas que están trabajando en el puerto, los que están trabajando en la actividad agrícola, en el comercio de alimentos básicos, supermercados, etcétera. Yo diría que ellos son los que están sosteniendo a gran parte de la población que está viviendo en sus casas. Y, por supuesto, llamar la atención a aquellos que no han cumplido las normas de la cuarentena, y que es una actitud irresponsable, por cuanto sabemos que el virus es letal. Y si no es letal, causa grave daño a las personas que tienen que estar en un hospital sometidos a tratamientos intensivos, y que finalmente pagan las consecuencias también esos enfermos, que a veces son personas inocentes, por los irresponsables que andan en la calle. Y también compadecer a aquellas personas que son forzadas a quedarse en su casa y que viven de los ingresos del día a día. Y por lo tanto me parece lo más injusto forzar a una parte importante de la población a quedarse en su casa cuando no tienen los medios suficientes para sustentarlo. Esto no es un tema exclusivo de Tarapacá, es un problema de Chile, y en ese sentido hemos fallado, o han fallado las autoridades que toman las decisiones de las cuarentenas un tanto tardías, forzando a mucha gente a sacrificios inhumanos y a muchos condenados al hambre, ¿sí? Entonces, bueno, el primer efecto entonces que uno puede describir que las medidas que se han tomado han sido débiles en su primera etapa y tal vez más fuerte ahora. Y en esta región que ya pareciera estar estabilizado en alrededor de 100 enfermos diarios después de haber alcanzado un pico de 175, pareciera ser que la curva se está aplanando, y por lo tanto uno podría pedirle primero a la población que se quede en su casa, tanto como sea posible. Segundo, a las autoridades que sean mucho más estrictas, especialmente aquellos que están controlando las calles, que la gente no circule en las calles, de tal manera de que no tengamos que estar encerrados o presos por otras 2 semanas o 3 semanas. ¿Sí? Porque si la contagiosidad continúa, indudablemente que vamos a tener que seguir encerrados. Juan, y eso tiene un alto costo. Sí. Juan, permíteme interrumpirte. La verdad es que hemos escuchado de las autoridades que la crisis del empleo es importante, del orden del 12%, y también hemos escuchado que probablemente nos encontremos frente a una crisis económica tan grave como la que hubo en el año 1982-83. ¿De qué manera esa información que circula golpearía a la región de Tarapacá? Bueno, yo creo que la crisis es gravísima y más grave que la crisis del 80 y tanto, por cuanto ahora la gente ha sido forzada aparte de los cesantes, hay mucha gente que no está cesante, han sido suspendidos y enviados al subsidio de cesantía.
Y alguna gente tienen fondos suficientes para que el primer sueldo que le pagan sea el 70% de sus ingresos habituales. Pero después eso va cayendo a cantidades que pueden ser tan poco como 100.000 pesos. Entonces, ¿qué trabajador puede vivir con 100.000 pesos? ¿Qué familia puede vivir si llega al subsidio solidario? Entonces, nosotros debemos resolver este tema de salubridad lo antes posible, de tal manera que la gente pueda volver paulatinamente al trabajo. Y nos vamos a encontrar que cuando la gente vuelva al trabajo, va a ser difícil reincorporar. Se señalaba que en Chile se estima que hay más de 1.100.000 empleos perdidos en 3 meses, que los empleos que se generaron en 4 o 5 años. Es gravísimo lo que está pasando. Y pareciera ser que no todos los ciudadanos están conscientes de la gravedad de la situación y que hay que cuidar la salud, pero hay que cuidar la economía, porque ¿de qué vive la gente si no es de su empleo? No hay nada más digno que la gente gane la plata de ingresos propios. Ahora hay un plan que han planteado los economistas al gobierno y al Congreso por 12.000 millones de dólares para un periodo de recuperación. Primero, garantizarle un ingreso mínimo a la gente hasta el mes de agosto. Y después, si la situación continúa mala, bueno, darle otro subsidio. Pero empezar a preparar con créditos del FOGAPE a todas las empresas que lo necesiten, y no solamente a las pequeñas y medianas. Y en el caso de las más grandes, que seguramente arrastran no solamente una gran cantidad de empleos, sino una serie de empresas proveedoras. Y al país le interesa que esas empresas grandes también sobrevivan, pero si el Estado tiene que hacer algún aporte, tendrá que participar en la propiedad, como ha pasado en Argentina y ha pasado en otros países. Si las empresas quiebran y necesitan el apoyo del Estado porque son empresas importantes, bueno, si se les presta plata, habrá que participar en la propiedad de tal manera que cuando se recuperen, el beneficio vaya para todos los chilenos. Ahí yo creo que, sí, Juan. Escuchan. Mira, lo último que tú decías a propósito de las posibilidades que hay de nacionalizar cuando algunas grandes empresas se ven apoyadas por el Estado, bueno, tú sabes que al final el resultado de eso, la decisión que se tome es política, no existe el poder expresado en Chile como lo ve en Argentina o en Europa. Acá se ve difícil eso, algunos lo plantean así. No, yo espero que esta decisión no va a ser única del gobierno, va a tener que ser compartida con el Parlamento. Y por lo tanto, en el Parlamento yo creo que cada vez es mayor la gente que toma conciencia que a las grandes empresas no se les puede regalar la ayuda del Estado porque es el sacrificio de toda la ciudadanía, incluyendo los más pobres. Recordemos que en Chile los que más aportan al financiamiento del Estado son los más pobres. Por cuanto los más pobres siempre compran la totalidad de sus ingresos, no les queda ahorro. Y ahí están pagando el 19% de lo que gastan en impuestos. Al final es el IVA, ¿no? Al final es el IVA el que soporta la economía. Exactamente, el IVA soporta más de la mitad del ingreso tributario del país, o alrededor de eso. Y quienes pagan, bueno, la mayoría de los chilenos, incluyendo los más pobres que no tienen capacidad para ahorrar. Entonces, no puede ser que uno vaya a apoyar a grandes empresas sin que se espere una retribución cuando mejore la situación. Yo creo que eso hay conciencia, yo diría, en la mayoría de los parlamentarios, con independencia que sea de centro, de izquierda o de derecha. Uno escucha las declaraciones y cada vez en algunos temas, lo vemos en el caso de los economistas. Tú tienes economistas de centro de estudio de derecha, de izquierda y de centro, y se pusieron de acuerdo en una estrategia de cómo recuperar la economía y la salud ahora en el corto plazo. Entonces yo tengo confianza de que si se escucha a estos centros de estudio, porque hay una cosa que había un gran error. No puede ser que quien dirija el tema, que es un tema de salud, pero también es un tema económico, sea exclusivamente el área médica. Y el área médica que tampoco escucha a la mayoría de los médicos. Lo hemos visto en el ministro Mañalich, que hace grandes esfuerzos, pero quiere tener totalmente centralizado y en lo posible sin muchas opiniones discordantes. Lo escuchaba yo hoy día en la mañana donde le preguntaron, o ayer, como no está la subsecretaria que dirigía un grupo más bien, participaba en un grupo donde escuchaban la opinión de especialistas en salud, le preguntaron quién lo reemplaza, dijo no es necesario, dijo pues estamos muy ocupados, así que no podemos destinar tiempo a
a escuchar a los grupos. Entonces, eso es un gran error. Mala señal, pues. Es una muy mala señal. Claro. Y parte de los errores es que estas políticas han sido excesivamente centralizadas y a última hora se dan cuenta que hay que recurrir a quienes están más cerca de los enfermos, a los alcaldes, a las comunas, a los grupos de salud que están en terreno, más que las autoridades regionales principales o autoridades nacionales. Entonces, aquí nos vamos a otro tema. Estamos próximos en el próximo año, en abril, el 11, debiera haber la elección de gobernadores, y eso yo diría que debiera ser el gran empeño de la gran parte de la ciudad, trabajar porque efectivamente se hagan esas elecciones, que los candidatos a gobernadores efectivamente lleven buenos planes, de tal manera que esta región pueda arrancar definitivamente hacia el desarrollo, porque hasta aquí nos han estado contando en cuenta que el país iba al desarrollo. Es una gran falsedad porque no reconocían la mala distribución del ingreso. Entonces hay sectores que están muy bien y sectores que están muy mal. Y lo que hemos visto ahora con la pandemia es que mucha gente no tiene acceso a Internet. Los niños no pueden estudiar adecuadamente porque o no tienen computadores, sus casas son muy chicas, viven 4 o 5 personas que trabajan o estudian y por lo tanto no se dan las condiciones para poder tener clases online. Pocas empresas están adecuadamente usando las tecnologías de las telecomunicaciones y por lo tanto yo lo veo en el caso de la Sofri, no sé si son 4 o 5 empresas que las que están vendiendo por internet y son 1.500 las empresas. Sí, Juan. Bueno, tenemos un atraso salvaje. Juan, esto que tú señalas revela de alguna manera la situación real que tiene Chile, ¿no? Que se ve en las pequeñas empresas con muy poco acceso a las tecnologías, incluso se ve en los centros de estudio, en las universidades, en los colegios, a propósito de lo que tú decías, en que muchos estudiantes no tienen acceso para la posibilidad de hacer la educación, el aprendizaje remoto. Fíjate que esta semana la Escuela de Derecho en la Universidad de Chile se declaró en paro online. Y he escuchado que también esta semana los estudiantes de la UNAP también están planteando un paro online porque han llegado a la conclusión de que lo que están recibiendo como enseñanza o aprendizaje no está a la altura porque los recursos de todos los estudiantes no son los mismos. Pero yo te quería preguntar otra cosa antes que se nos vaya el tiempo, Juan. Exactamente. Sí, déjame decirte lo siguiente. Siempre se ha planteado de que el soporte laboral de la región de Tarapacá y de Iquique en particular es la zona franca por la gran cantidad de empleos que dependen de la Sofri. En esta situación de crisis que estamos viviendo, ¿qué está pasando con el empleo en la Sofri? ¿Qué podemos esperar? Antes de referirme al tema del empleo en Sofri, quiero mencionar un tema que es muy importante y que tiene que ver con la trazabilidad de los enfermos acá. Aquí hay un sector de la minería que no está siendo debidamente investigado por el sistema de turnos que ellos tienen, que no cumplen los periodos de 14 días, y sería bueno que el gobierno regional, el Ceremi de Minería, el CORE, investigaran cuáles son los procesos de control, porque uno podría decir, mire, acá se aceleró el tema del contagio cuando vino este grupo de migrantes bolivianos que regresaban a su país, pero nadie está poniendo el foco que efectivamente la minería está haciendo los controles adecuados cuando tienen turnos de 4x3, 7x7. Son turnos relativamente cortos y que no garantizan que efectivamente no hayan contagios en esos grupos. Es muy cierto. Ni que todos los buses tengan los filtros adecuados, ni los buses tengan los filtros adecuados, y de tal manera que gente que viene de distintas partes del país que tienen tanto contagio como en otras regiones. Por lo tanto, ese es un tema que yo le pediría a las autoridades que investigaran a fondo, se constituyeran en terreno cuáles son las medidas que tienen las empresas, las grandes empresas mineras, para garantizarnos que ahí no haya un foco que se esté distribuyendo en la región. Bueno, volviendo al tema de la muy buen punto, sí. La zona franca, lo primero que tengo que decir es que ha habido una gran irresponsabilidad de las autoridades de zona franca, y me atrevo a decirlo con esta palabra por cuanto yo lo he planteado no menos de 5 veces a los directorios, a los gerentes generales. No se sabe cuánta gente trabaja en zona franca.
No se sabe. Y cuando se da una cifra que son 20.000, 30.000, es una gran especulación. Ya. Por lo tanto, y un tema general en la región. En la región no hay preocupación por tener buenas estadísticas. Hemos visto que las cifras de desempleo que antes las daban por comuna, hoy día las van agregadas por la región. ¿Ya? En turismo antes había una información amplia, hoy día nos hemos quedado con 4 datos. No hay una preocupación y uno no puede descubrir los problemas ni buscar soluciones a los problemas si no sabe cuáles son las causas. Y para saber las causas necesitamos datos reales. Por lo tanto, yo creo que hay una gran tarea de las autoridades regionales y de los ejecutivos de las empresas y los distintos servicios de ver cuál es la calidad de la información. Lo vemos en el caso de salud. En salud nos entregan un dato por región y por comuna viene rezagado como 3 o 4 días cuando viene el detalle por comuna. En otros lugares hay trazabilidad. ¿Dónde están los enfermos? Están en la manzana 15 y 5, en la manzana 28 del seccional 1, etcétera, etcétera. Nosotros hoy día tenemos toda la capacidad tecnológica para hacer la trazabilidad. ¿Dónde están los enfermos y cómo atacar los distintos sectores? Probablemente lo sabe el Ministerio, el Servicio de Salud, pero la información no trasciende, de tal manera de que debiera haber, con la información adecuada, los ciudadanos, las juntas de vecinos, preocuparse exactamente que esto no poder controlar estos focos de contaminación. Volviendo al caso de la zona franca. La zona franca en el periodo enero-abril disminuyó 21% el caso de las SOFI es un poco más, 25% han disminuido las ventas y la llegada de mercancía, bueno, 25% han disminuido las ventas en SOFI. Pero en el mes de abril, seguramente la caída fue mucho más grande, fue 70% algo parecido. Entonces, pero la información que entrega SOFI, primero la entrega trazada. Ustedes pueden creer que el Banco Central, que ve todo el comercio exterior de Chile, tiene ya la información del comercio exterior a mayo. Y nosotros de SOFI tenemos recién la información a abril. ¿Ya? Esto no... Contradictorio eso. Corrijo aquí a las cifras de SOFI cayeron 21% las compras y 22% las ventas en el periodo de enero-mayo de enero-abril de ambos periodos. Bueno, entonces uno puede decir, oye, ¿cuántas empresas van a sobrevivir cuando las ventas empezaron a ser afectadas? El mall cerró el 18 de marzo. O sea, vamos a contar 3 meses. Hay empresas que su único medio de subsistencia son las ventas físicas en esos locales. Y quiero llamar la atención, y creo que lo he dicho otras veces. Mire, el mall SOFI no vende cosas distintas a las que vende el Home Center, lo que vende el Jumbo o el Líder. Yo he comprado en estos días computadores en el Líder. Si uno necesita, se le echó a perder una plancha, la compra en el Jumbo o en el Líder. Y si necesita alguna ropa o calcetines, la compra en el Jumbo o en el Líder. Aparte de la comida y una serie de otros. Se me echó a perder una bicicleta, encuentro neumáticos también de bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí ha habido un trato muy injusto con la zona franca. Es cierto que hay una aglomeración en un sector relativamente pequeño, de 2 hectáreas o 3 hectáreas, donde hay 500 locales, ¿sí? Pero hay medidas de control. La misma medida de control de tomarle la temperatura, de higienizar todos los días, que la gente anda con mascarilla, y decir, mire, aquí este local, al mall no van a entrar más de 100 personas simultáneamente, de tal manera garantizar que no haya gran aglomeración, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que ha sido injusto que las autoridades determinen que el mall permanezca cerrado y siga cerrado. Hay un terror a nivel nacional sobre el tema de las aglomeraciones, pero la gente, yo diría, no están pensando racionalmente que qué diferencia existe una gran tienda como los supermercados, que ocupan territorios de 10.000 metros, 5.000 metros, produce la misma congestión que podría producirse en un mall si acaso aplicamos la medida adecuada. Bueno, pero ese es un tema que probablemente vamos a permanecer así por otras 2 o 3 semanas o quizás hasta agosto cerrado. Y las consecuencias van a ser terribles. Pero es gravísimo, Juan, es gravísimo porque hemos conversado otras veces en que hay acá un trato muy dispar
donde todos los supermercados, todos los malls abren, reciben compradores, mientras la zona franca no lo hace y está cerrada. Entonces, por la importancia que tiene, particularmente para el empleo regional y local, eso es catastrófico. ¿Y qué dice la autoridad de la SOFRI? Yo he ido 2 o 3 veces al terminal agropecuario. Las medidas de control, no sé si ahora estos últimos días han mejorado, pero son cero en absoluto. La congestión que hay que la gente comprando en la primera, en la segunda, en el cuarto nivel, es grande. Entonces, aquí hay una medida, la gente toma medidas irracionales, no reflexionan. A todos hay que aplicarle la misma norma, porque algunos están recibiendo efectos muy negativos, que significa que tienen que declarar el desempleo en sus empresas o mandarlos al subsidio, y hay otros que siguen funcionando como nada. Entonces, le han regalado el mercado a estas grandes tiendas. Entonces, eso yo lo encuentro de lo más injusto, porque si nos basamos en los factores de riesgo, no tiene más riesgo el mall de la SOFRI que ir al supermercado del Jumbo. Correcto. O del Líder o a la tienda, por mencionar algunas. Que considero yo muy bien como lo están haciendo los supermercados. No tengo nada que criticarles a ellos. Más bien ellos han puesto el pecho al frente, digamos, porque se han sacrificado su personal. Pero que hay igualdad de trato. Hay desigualdad de trato, exactamente. Sí. Y precisamente la gente dice, pero si ustedes no venden productos esenciales. En la SOFRI, claro, se vende al por mayor porque tienen arroz, aceite, azúcar, algunas conservas. Esas empresas han tenido algunas facilidades, pero la gente no todos compran al por mayor, la gente necesita comprar los precios baratos que tiene la SOFRI. No hay que olvidarse que la SOFRI es un regulador de precios a muchos productos. Entonces, innecesariamente le están encareciendo el costo de la vida a la gente. Yo espero que esta situación termine pronto, que nadie tenga más miedo de que ir a la SOFRI es más riesgoso que ir al terminal agropecuario, y por lo tanto, paulatinamente se empiece a recuperar los empleos. Pero en esta suspensión, yo diría, la gente que trabaja en la SOFRI ha tenido un costo muy alto. Algunas empresas han mantenido parte de su personal y le sigan pagando el sueldo, pero yo diría que la gran mayoría de la gente ha ido al fondo de subsidio, o sea, del subsidio de desempleo, y otros simplemente fueron desempleados, o sea, se les caducó los contratos. Entonces, ¿qué hace la gente sin plata, sin trabajo? Gracias, Juan. Además, sí. Gracias. Creo que ha sido muy importante en este panorama económico que tú has podido hacer, las amenazas sobre el empleo y además la importancia y no suficiente atención que se ha tenido hacia la zona franca, hacia la SOFRI. Yo creo que es un dato interesantísimo que tú has logrado deslizar en esta conversación para que las autoridades analicen, evalúen lo que está pasando ahí y mantener vivo ese soporte económico, ese motor de la región. Oye, yo quiero mencionar como las actividades de reactivación. Lo que hemos visto que en esta ciudad, igual que en el resto de Chile, hay mucha gente que abusa con los arriendos y subarriendos. Hay mucha gente que vive en pequeños lugares con mucha congestión. Por lo tanto, una de las primeras tareas de la reconstrucción será iniciar el periodo, si bien es cierto, había fondos destinados, el periodo de la reconstrucción, la construcción de vivienda. La construcción de vivienda es una actividad que requiere intensiva mano de obra, y lo que necesitamos es que rápidamente la actividad económica se active. Y por lo tanto habrá que destinarle la prioridad al hospital, que necesitamos un hospital más sólido, que se termine el hospital de alto oficio, de tal manera de garantizar la infraestructura, porque no sabemos cuánto puede durar esta pandemia, porque puede que haya rebrotes más adelante, etcétera, etcétera. Y por otro lado, la rápida recomendación de las empresas que sobrevivan y de los proyectos de obras públicas de construcción de viviendas sociales especialmente. Así que eso es lo que... Bien, excelente. Excelente, Juan, porque también es bueno pensar en lo que viene, cómo reactivar. Claro, en aquellas grandes empresas que logren sortear la crisis y un gran plan de obras públicas para cosas que son muy necesitadas hoy día en la región de Tarapacá. Te agradezco, Juan, hemos llegado al momento final de nuestra conversación. Yo formo parte de la Corporación de Desarrollo de Turismo Cornetur, y este es el sector más golpeado de la región, junto con la construcción.
más del 80% ha caído la ocupación de los hoteles, hay mucho que 100% porque han obligado a los restaurantes a cerrar, a todos los... Entonces, ese es un sector muy afectado y es el primero que tiene que empezar a adaptar las normas cuando se abra la economía, de tal manera de darle garantía a los ciudadanos que van a estar ahí seguros, la segregación que tendrán que hacer en las mesas, las condiciones de aseo, etcétera, etcétera. Esta es una región que el turismo es muy importante y debiera ser más importante en adelante. Por lo tanto, así como le vamos a dar prioridad a la salud, al tema de la construcción, el turismo debiera ser el otro eje súper importante para, mira, vamos a estar en invierno, tenemos un clima excelente, la gente vendrá y nosotros debemos que darle la garantía que todos los que ofrecen servicios van a estar trabajando en condiciones óptimas de garantía de que no va a haber contaminación en sus lugares. Gracias. Eso finalmente. Gracias, Juan. Sí, todas estas medidas que señala Juan obviamente tienen que ser cruzadas con las disposiciones sanitarias que vayan dando lugar, pero sin dejar de analizar la importancia de un gran plan de reactivación económica para que nuestra región también surja, ¿no? Surja bien de esta crisis que estamos sobrellevando. Hasta una próxima conversación y vamos a profundizar en los temas de la SOFRI que hoy día alcanzaste a esbozar, amigo Juan Morales. ¿Ah? Hasta la próxima. Muy bien, pues hasta pronto. Gracias. Y bueno, ha sido una conversación muy interesante con respecto al panorama económico de la región de Tarapacá, la que hemos sostenido con Juan Morales Barraza, ingeniero comercial, gran conocedor de la realidad económica de nuestra región, para que nos indique algunos aspectos, y yo creo que al final él logró llegar a un punto de importancia que no siempre se toca o que muy pocos toman en cuenta, como es la realidad de la SOFRI, el trato que se le ha dado, el abandono en alguna medida de su potencialidad. Hoy día puede hacerse cosas en la SOFRI, así lo plantea Juan Morales. Lo que pasa es que hay que dotarla de las garantías, de los cuidados, de los resguardos que el público debe tener en las condiciones sanitarias. Así que terminamos de conversar en este instante con Juan Morales y nos preparamos luego de una pausa para ir a conversar con el doctor Felipe Platero sobre la realidad hospitalaria de la región de Tarapacá. Vamos a la pausa.
Volvemos de la pausa a Diálogo Abierto de hoy en RTC Televisión Municipalidad de Iquique. Como ya les adelantaba en el inicio de este programa, vamos a tener una segunda entrevista, que en este caso va a ser con el doctor Felipe Platero, un profesional muy conocido, con un muy buen reconocimiento público. Él ha estado acá en labores importantísimas en la materia de salud. Bueno, él es médico gineco-obstetra de la Universidad de Chile, ha sido y a la vez director del Hospital de Iquique, tiene una formación de magíster en gestión hospitalaria y políticas públicas y ha llevado adelante una serie de iniciativas muy relevantes, como es una de las últimas, donde es director y creador del Centro de Desarrollo Integral de Adolescentes, y lo llamamos a conversar en un minuto bastante difícil que estamos atravesando en el mundo y en Iquique, por supuesto, acerca de esta pandemia, coronavirus, COVID-19, que nos afecta a todos y todas. Entonces, creo que es la persona con la cual hay que conversar hoy día, y lo vamos a hacer de forma inmediata. Un gusto saludarlo y conocerlo, doctor Platero. Buenas tardes a todos, mucho gusto de conocerlos también a ustedes y muchas gracias por la invitación que me han cursado para que pueda aportar algo a este tema tan importante que nos afecta. No a usted, pues, sino en realidad le agradecemos su disposición. Y para aprovechar los minutos, comencemos nuestro diálogo para que nuestros telespectadores sepan más del sistema de salud en Iquique. Doctor, estamos en las regiones. A veces sufrimos los rigores del centralismo. ¿Qué nos puede decir usted, porque entiendo que sí lo ha pensado, ¿ya? Esta relación entre descentralización y salud en Chile? Bueno, a decir verdad, no solamente lo he pensado, lo he vivido en mis 41 años que estuve en el hospital de esta ciudad. Cuando yo llegué el año 1979 como ginecobstetra, siendo el primer especialista que llegó a esta ciudad en esa especialidad. Evidentemente que todas las instrucciones, todas las políticas que se manejan a nivel local son direccionadas desde el nivel central. Y hay muchos elementos o muchos aspectos en los cuales uno nota cómo la influencia de las decisiones muchas veces no se condicen con la realidad local, por cuanto muchas veces los técnicos, los expertos en materia de salud que trabajan en Santiago, en el edificio del Ministerio de Salud, ahí en MacIver, desconocen las realidades regionales, incluso geográficamente tienen un solo enredo entre una ciudad, otra ciudad, pueblo, ciudades intermedias, de tal manera que eso nos demuestra que cuando se toman algunas decisiones en ese nivel, no dimensionan lo que pasa acá. Y como ejemplo, por decirle de alguna forma, hoy día escuchaba a algunos conferencistas de una videoconferencia que hubo, algo que me trajo a la memoria cuando se construyó este nuevo hospital, el que actualmente tenemos, que fue producto después de que el antiguo hospital de 5 pisos, muy emotivo todo, tuvo problemas con los temblores, los terremotos, y hubo un problema de salinización de las bases que, por cierto, en un temblor grado 6 por allá por el año 1980, tal vez de haber sido un poquito después, obligó o motivó a que ese hospital fuera ya declarado en peligro. Y comenzaron los intentos de conseguir la construcción de un nuevo hospital, cosa que tardó bastante tiempo, y se logró finalmente construir ese hospital después de tiras y aflojes con instrucciones de todo nivel. Y aquí voy al punto. A mí, en esa época, yo estaba de jefe de la maternidad, y me pidieron a mí, como jefe de la maternidad, que yo dimensionara las necesidades del hospital en materia de obstetricia, pensando en el año 2000, considerando que en el año 2000 nosotros como ciudad podíamos llegar ya a los 100.000 habitantes. Como región podríamos llegar a los 200.000 habitantes, ¿ya? De tal manera que cuando se empezó a hacer todo el estudio, se nos daban indicaciones de que no se podía hacer tanto, se debía hacer menos. Cuento corto, la decisión final de los espacios, de las áreas, de las unidades, las decidieron en Santiago. A nosotros como jefe de servicio nos pidieron la opinión, hicimos un trabajo tremendo, pero a la larga lo que se hizo no fue lo que nosotros propusimos, sino lo que ellos decidieron. Ahí tienen un claro ejemplo. De tal manera que ese hospital, dimensionado y mirado
desde el punto de vista geopolítico de la época como un hospital de guerra, por eso que es plano, si ustedes se fijan, un hospital plano, bajamos de un hospital de 5 pisos, 6 pisos de la terraza, a un hospital de 2 pisos, y en una parte tiene 3 pisos, que es la parte de las últimas. Ese hospital se construyó en 4 etapas. Fue inaugurado por 4 presidentes. La primera parte la inauguró el presidente, cuando estaba presidente general Pinochet, luego el presidente Elwin, luego el presidente Frey, en 2 ocasiones hasta su inauguración final. ¿Ya? De tal manera que ahí hay una prueba bastante fehaciente. Ahora, en políticas públicas, yo también fui director del Servicio de Salud y subdirector médico del Servicio de Salud. Por lo tanto, los cargos que son el de director del servicio es más político en el sentido de políticas de salud, y el de subdirector médico es técnico. Muchas veces teníamos discusiones con las autoridades de que las cosas que debíamos aplicar acá en Iquique, según las pautas nacionales, no se podrían cumplir, no se podrían lograr. Pero finalmente se imponía la jerarquía y teníamos que acatar. De tal forma que cuando usted me pregunta si hay efecto de la descentralización, por supuesto que han habido en salud, ha sido bastante notoria. Y por lo tanto los recursos. Cuando hablamos de recursos, claro, he escuchado hoy día a un colega que decía, la pandemia nos pilló con recursos limitados. Por cierto que nos pilló limitados porque, como ya dije, el hospital cuando se inauguró ya chico. Ya cuando se inauguró en 1995, ya la región sobrepasaba los 200.000. Y se había dicho que el año 2000 nosotros recién íbamos a llegar a 200.000. ¿Se fijan? O sea, ya había una tremenda desproporción. Segunda parte, no nos permitían hacer ningún tipo de ampliaciones, porque por convenio, contrato con el Banco Mundial, había 10 años que se decía, no se pueden hacer ninguna modificación, porque por 10 años hay que estar como se está. Eso que obligaba a que teníamos que estar acomodando las necesidades que ya eran insuficientes. Nos quedamos cortos en personal, nos quedamos cortos en equipamiento, nos quedamos cortos en unidades. Recién empiezan a implementarse paulatinamente según las necesidades, pero nunca al nivel de lo que necesitamos. Así que, en definitiva, la pregunta que usted me hace, ya le he dado algunos ejemplos de cómo el centralismo a nosotros en salud nos ha afectado bastante. Gracias, doctor Platero. También le iba a preguntar porque voy a ahorrar esa pregunta porque usted en realidad también ya la ha contestado, es sobre la postergación de las regiones. Ahora, sí voy a agregar a que, por cierto, cuando usted nos dice que se construyó un hospital pensando en un horizonte de años y de atención para 200.000 personas, y en la actualidad tengamos prácticamente el doble, entonces eso revela cómo se piensa desde Santiago frente a una realidad desconocida. Exacto. Y discúlpeme, hay otro detalle que yo no he comentado, porque los que somos antiguos y tenemos todavía la memoria vigente, no obstante que los documentos probablemente ya no estén, este hospital se construyó en 3 fases. La fase 1 de todo el estudio de infraestructura y cosas, financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Construcción y con todo el equipamiento, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Y el Ministerio de Salud, o sea, Chile, ponía la última parte que eran los recursos humanos. Pero ocurrió en aquel momento, en aquellos años, como Chile siempre tiene problemas de tipo climático o de situación sismológica, hubo un terremoto en el centro del país que afectó la zona de Curacaví. Y el hospital de Curacaví se vino abajo. Por lo tanto, había que redistribuir recursos. Entonces, tal como ahora la pandemia, se están redistribuyendo recursos de la parte pública. Y entre la disminución de recursos, justamente la parte que le tocaba al Ministerio de Salud aportar los recursos humanos al hospital de Iquique. Por lo tanto, los recursos humanos que debían llegar según los puestos de trabajo en el diseño, llegaron 250 cargos menos. Y eso nunca lo han querido reconocer. Y por eso, obviamente, han habido algunas situaciones, digamos, de molestias en el Ministerio cuando yo he hecho presente este tema, porque nadie se acuerda. Por lo tanto, si nosotros partimos de la base que con 250 cargos menos para ya un hospital en funciones, después solamente vino el aporte anual que se le va dando a todas las regiones, con la diferencia que a nosotros se nos daba menos, porque como se decía, ustedes tienen un hospital nuevo, lo necesitan tanto, nos fue pillando la diferencia hasta el día de hoy, que todavía estamos con recursos insuficientes. Hay una larga historia entonces en todo lo que se refiere a la realidad hospitalaria de nuestra región.
Doctor Platero, por cierto, en estos momentos la realidad que vivimos ha hecho evidenciar más que nunca los problemas que nos afectan, y hay muchos, como el de una insuficiencia de la infraestructura, como la insuficiente provisión de cargos también, la difícil realidad que tenemos con los especialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo quiero ir al tema que estamos viviendo hoy día. De acuerdo a lo que usted dice, ¿usted cree que estamos en condiciones de responder con esta capacidad hospitalaria y médica que tenemos en la región a los problemas que estamos sufriendo con la pandemia? Bueno, aquí hay que hacer una separación, ¿sí? En esta pregunta hay que hacer una separación desde el punto de vista lo que debió ocurrir, lo que ocurrió y lo que va a ocurrir, ¿ya? Sí, correcto. ¿Cierto? Si lo vemos desde el punto de vista, este tema de la pandemia, aquí en nuestra zona, en nuestra región, se veía muy lejano. O sea, como Chile lo vio tan lejano cuando comenzaron los primeros casos en China, y ya en enero se empezó a conocer lo que estaba pasando, en febrero, Chile todavía, como que no, si bien es cierto que dice el ministro que ellos estudiaron todo esto, lo cual a mí no me convence, pero sin embargo, entonces no se empezó a tomar con la debida forma cómo podríamos enfrentar nosotros con la infraestructura a nivel nacional y por supuesto a nivel regional. De tal manera que tuvimos que esperar cuando ya se declaró de los primeros casos en Chile en el mes de marzo para empezar a tomar en serio. ¿Y cuál fue el error? En mi modo de ver, y una opinión personal y basada en lo técnico y la experiencia que yo tengo. Entramos a un tema bastante complejo de definición. El enfoque que se le dio para enfrentar a esto. Se pensó, una vez más, en el daño. Ya. Se pensó en los pacientes que se iban a enfermar gravemente y que por lo tanto iban a ir a dar a la UCI, cuidado intensivo, y se iba a necesitar equipamiento y ventiladores. Y se empezó a preocuparse esencialmente de comprar ventiladores, vender la idea de ventiladores a todo el mundo de ventiladores. Sí, correcto. Débilmente se hacía la campaña, por otro lado, con contradicciones. ¿Se usa o no se usa mascarilla? Que se usa de este tipo, se usa de otro tipo. El lavado de manos sí que ha sido fuerte, ¿ya? Pero me refiero a la preocupación como estructura, la parte epidemiológica y salúdica, se tenía que haber hecho una pregunta que yo me la habría hecho, por lo menos a nivel local. ¿Qué tengo yo para enfrentar esta situación y cómo lo debo abordar? Correcto. Lo tengo que abordar evitando que se me contagien, primero detectando los que están infectados. Segundo, evitar que el resto se me siga infectando. Tercero, cómo trato a los que se enferman. Y finalmente a los que ya se agravan. Y finalmente los fallecidos, ¿cómo lo vamos a entender? Pero cuando yo tengo que implementar esa política pública en salud, es el último reservorio de lo que no se hizo antes, y no solamente en este caso de epidemia, en todo orden de cosas. Cualquier enfermedad que llega al hospital es porque antes no se hizo, no se cuidó al paciente, no se le dieron los recursos necesarios, la alimentación, el medicamento, etc. Aquí igual, si uno no para la enfermedad que te está iniciando como una epidemia, con una contagiosidad que te fue descubriendo en el tiempo que era bastante alta, los casos se van a ir amontonando y se va a desbordar el tema. Por lo tanto, faltó esa revisión, faltó el abordamiento de los casos que necesariamente se detectaron rápidamente. Ahí aplicar la cuarentena y la cuarentena real, llevarlos a lugares adecuados, donde correspondiese, aislarlo. Yo escuchaba ayer un profesor de la universidad, no sé, de Valparaíso, algo muy cierto. La cuarentena tiene como concepto 800 años de historia, que fue en la peste negra, digamos, en práctica la peste negra en Europa, en el siglo XIII, creo. ¿Ya? Sí, correcto. De tal manera que ahí eran 40 días, porque la enfermedad duraba 40 días, y se encerraba a personas. Pero para encerrar, ahora esta cuarentena tiene el concepto, digamos, menos días, pero para encerrar a la gente en las condiciones actuales, con la globalización, las comunicaciones y las necesidades y otras cosas, había que pensarlo en conjunto. Si yo encierro a la persona, ¿qué problemas voy a tener? Otra pregunta que no se hizo. Transporte, todo. Otra pregunta que no se hizo. En una red, la red de cosas de apoyo, o sea, salud, da las instrucciones, pero tiene que ponerse en línea todo el resto, ¿cierto? Sí, por supuesto. Y de inmediato. Y de inmediato, porque si no pasa lo que está pasando ahora. Bueno, eso es lo que no se hizo. Se empezó a hacer tardíamente, porque en marzo se dijo, oiga, tienen que hacerse seguimiento de los casos.
démosle más autorizaciones a la atención primaria a través de los municipios. No, no se puede. ¿Por qué? Porque hay unas leyes que cuando las leyes empiezan a entorpecer, hay que ser rápidamente ágiles y cambiarlas a urgencia. La ley que tiene que ver con la privacidad de los datos, a mi modo de ver, fue una de las grandes cosas que obstruyó el que se pudiera entregar esta posibilidad a los municipios o a la atención primaria. Cosa que ahora, cuando ya está desbordado todo, ahora se le está dando, porque ahora se puede, por la urgencia, por la gravedad de los hechos. Pero son las cosas que hay que evaluar en el futuro. Doctor. En la actualidad, Iquique tiene limitaciones estrictas de recursos porque ya se llegó al tope de su capacidad. El hospital ya estaba chico, se hizo más chico. De hecho, en la actualidad, acabo de tener la información, el hospital está prácticamente en su 90% destinado a COVID-19. Son casi 400 camas. Por lo tanto, estamos hablando de casi 350 camas destinadas a COVID-19 y las 50 son para las cosas graves y cosas que habitualmente se tienen que hospitalizar. Por lo tanto, se está llegando a traspasar o enviar pacientes a las clínicas y, bueno, si es necesario, los casos muy graves y no hay capacidad en las UCI, se están trasladando a otros lugares, ¿cierto? De forma tal que hay, entonces, insuficiente infraestructura. Por lo tanto, insuficiente equipamiento para lo que existe en la actualidad y lo que debiera haber. Y obviamente el recurso humano, que ya estaba limitado, está cansado, está afectado emocionalmente, está agotado. Y por lo tanto, entonces estamos entrando en una fase bastante más crítica. Bien, doctor Platero, le agradezco muchísimo el análisis que usted ha podido hacer y particularmente ese punto de vista de la pregunta que faltó hacer antes de enfrentar una situación como la que venía. Bueno, para muchos critican que es fácil ver las cosas en perspectiva, ¿no? Cuando ya ocurrieron. Es más difícil verlas cuando comienzan. Entonces, pero igual uno puede hacer el análisis para no volver a tener los mismos problemas en el futuro, pues. Sí, discúlpeme, pero todo no está perdido, o sea, tampoco ser tan pesimista. Sí. Algo se puede hacer y todavía hay mucho que hacer, como por último retomar lo que no se hizo, pero tratar de hacerlo, ¿ya? Por lo tanto, la trazabilidad que se va a empezar a hacer la próxima semana, que debió haberse hecho antes, como ya dije, hay que hacerla. Hay que usar la epidemiología. La salud pública no es una especialidad que la dominen muchos, y de los colegas en general, a nivel del país, a nivel local, somos pocos los que podemos manejar la salud pública conceptualmente y en la forma de aplicarla. Epidemiología, mucho menos otros que se manejan. Por lo tanto, hay que escuchar a esa persona. Claro. Las cosas que antes nosotros, nuestra formación médica, la teníamos desde nuestra formación, cómo manejar la sífilis, cómo manejar la tuberculosis, cómo manejar toda enfermedad infectocontagiosa. Se detectaba una sífilis y inmediatamente se tomaban los contactos de ese paciente, de esa persona, y a todos se los trataba, a los 10, porque era 1 por 10, y así en cada una de las enfermedades. Eso no se aplicó, ese seguimiento. Por ejemplo, ¿qué grupo de edad se enferma más? Ya tenemos la información, pero hagamos algo con eso. O sea, se contagian más los jóvenes, pero se enferman y gravemente más los de mayor edad. ¿Qué grupo de jóvenes se enferman? Más las mujeres que los hombres. ¿Qué mujeres de qué edad? ¿Qué hombres de qué edad? ¿De dónde son esas personas? ¿En qué trabajan? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus contactos más frecuentes? ¿Cuáles son sus costumbres? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Por qué tienen que salir a la calle? ¿Qué le podemos dar para que no salgan? ¿Se fija? El análisis fino. Sí, el análisis fino. Pero tiene que trabajar conjuntamente el sector salud, el sector social, las áreas comunitarias que manejan información y también la parte financiera y económica para surtirle de las necesidades como son la alimentación. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo su disposición para conversar estos tan interesantes temas. Estamos llegando al final de nuestro programa, lamentablemente, y esperamos que más adelante podamos atender otros temas que yo creo que usted tiene harto que decir para nuestros telespectadores. Pero por ahora, solo agradecerle su disposición para un punto de vista médico serio, importante, experimentado, frente a la realidad que estamos sufriendo actualmente. Me despido, doctor, y le reitero mis agradecimientos por la conversación estupenda de hoy. Sí, muchas gracias por la invitación y cualquier colaboración de mi aspecto que yo les pueda aportar, la área de médica, ginecobstétrica, etcétera. Nunca he tenido dramas para yo comunicar, porque una parte fundamental de la medicina y de los médicos también es educar. Sin duda alguna. Hasta pronto, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Bueno.
ha sido la conversación con el doctor Felipe Platero, un gran médico de muy buena reputación en la región, ha ocupado los más altos cargos en materia de salud pública y también en su especialidad. Iquiqueño, ¿eh? Entonces creo que para todos ustedes ahí hay un punto de vista importante que atender. Y además nos dejó al final una tarea. La gran tarea que viene a subsidiar lo que no se hizo en su momento es recuperar la trazabilidad. ¿Dónde están? ¿Cómo se mueve esta epidemia? ¿A quiénes atender? Es decir, corregir todas esas cosas que desgraciadamente no se hicieron desde el primer minuto. Como bien dijo el doctor Platero, hay cosas que se pueden hacer hoy día. Y muchas de ellas tienen que ver con corregir lo que no se pudo hacer antes. Entonces, usted, yo, todos, colaboremos. Los médicos, los técnicos, los auxiliares del sistema de salud, todos están trabajando arduamente, a diario, día y noche. Colaboremos nosotros con nuestro autocuidado, con respetar la cuarentena. En eso nos va la vida. Hasta la próxima edición de Diálogo Abierto para ustedes con otros interesantes entrevistas.